Pues muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Buena tarde a tothom. Arratsaldeon, buenas tardes a todos los que nos veis por streaming o que presencialmente estáis en esta sala del Col·legi de Censors de Comptes de Cataluña. En primer lugar, pues agradecerles evidentemente su asistencia a este acto post-pandémico. Mi nombre es Mario Guardia, soy el director de Banca Personal, Banca Premium del Grupo de Caja de Ingenieros, y pues este evento se enmarca dentro de las presentaciones que habitualmente hemos ido haciendo a lo largo del tiempo con nuestros socios, tanto de manera presencial o manera webinar, modo webinar en estos últimos años con la pandemia, y como una propuesta clara de diferenciación de valor en torno a las propuestas que hacemos siempre de asesoramiento financiero o asegurador. En el día de hoy vamos a comentar nuestra propuesta de alianza, de colaboración con el grupo Rothschild a través de su gestora Edmond Rothschild Asset Management, que nos acompañan hoy, y les explicaremos esta primera parte, este primer acuerdo de colaboración y este primer producto o servicio que hemos encuadrado dentro de este acuerdo. Explicaremos cómo organizaremos o cómo pensamos nosotros dentro de las oportunidades de negocio que hay en estos momentos y con los cambios que hay en el horizonte financiero, la gestión de la renta fija a través de un vehículo diseñado por ellos y comercializado en exclusiva, será comercializado en exclusiva en España por Caja de Ingenieros, el fondo Horizon 2028. Para todo esto, como contamos con la inestimable ayuda de mis compañeros, comenzaré por Sebastián Senegas. Sebastián es director para España, Portugal y Latinoamérica de la gestora Edmond Rothschild Asset Management. Gracias por estar aquí. Tenemos a Celia Benedé, conocida por todos ustedes, es nuestra directora de distribución y gestión discrecional de carteras del Grupo Caja Ingenieros. Celia, buenas tardes. Y finalmente tenemos a Bas Fransen. Bas, como saben ustedes, es nuestro director del área de mercado de capitales en el Grupo Caja Ingenieros. Y ya sin más, no me quiero enrollar mucho porque tenemos el tiempo justo y los ponentes son los que tienen que centrarse en toda la actuación y explicarnos de qué va este primer acuerdo de colaboración y este primer servicio. Bas, adelante. Todo tuyo. Solo un pequeño detalle, al final de la reunión lo que podrán hacer serán preguntas y después ya seguiremos afuera comentando otros temas, con lo cual vas. Muchas gracias. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Gracias por venir y gracias por conectarse los que están ahí detrás de la pantalla. Como decías, Mario, estamos aquí hoy para nuestra intención de esta tarde es explicar dos temas. Primero sería la situación especial que estamos viviendo o hemos vivido en el mercado de renta fija, el mercado de tipos de interés, después de esta tormenta perfecta, ¿no? que estamos viendo este año, incluso según algunos, el peor año en el mercado de bonos de toda la historia. Y segundo, y seguramente más importante, presentarles lo que en nuestra opinión es una muy buena oportunidad de inversión en el mercado de renta fija. Quizás la palabra oportunidad suena a muy corto plazo, ¿no? Especulación, obviamente no es nuestra intención, quizás deberíamos hablar de alternativa de inversión, porque desde luego estamos hablando de una inversión a medio y largo plazo, pero básicamente sí que con muchísima convicción, con lo que hemos trabajado este proyecto, lo hemos comentado muchas veces, creemos que estamos en una situación muy interesante en el mercado de renta fija para complementar nuestra cartera de inversiones. Por diferentes argumentos. Por un lado, porque por fin, después de tantos años, hemos vuelto al mundo de los tipos de interés positivos. Nos ha costado una tormenta, nos ha costado un año muy difícil, pero tenemos tipos de interés positivos que como inversor es una noticia muy positiva porque nos permite incorporar nuestras carteras de inversiones, tanto a nivel personal como institucional, digamos, aquella parte de inversiones más estables a tipo de interés positivo, ¿no? Como dice la palabra, y sobre todo en el entorno actual que tenemos, con tantísima incertidumbre geopolítica, económica, etcétera, etcétera, obviamente es un tema importante, ¿no? En segundo lugar, y lo explicaremos también porque estamos en situación especial en el mercado de renta fija, a continuación lo explicaré,
También, en tercer lugar, por el modo en el que ofrecemos esta alternativa de inversión, es seguramente especialmente con Celia y con Sebas, lo veremos en mucho detalle, que es un fondo de inversión de retorno objetivo, un fondo de inversión especial. Y finalmente, o como se dice en inglés, last least, ¿no? Lo tengo que decir en francés, pero no sé cómo se dice, por la colaboración, Mario lo mencionaba, con Edmond de Rothschild, ¿no? Como los gestores con mayor prestigio en Europa, y desde luego uno de los líderes, y para ellos, estamos con ellos aquí, uno de los líderes en el mercado de gestión de renta fija cooperativa y sobre todo este tipo de fondos. Dicho esto, para empezar, pues muy brevemente, ¿qué es lo que está pasando en el mercado de renta fija, ¿no? ¿Qué es lo que ha causado la situación que he mencionado antes? Que sin exagerar estamos ante el peor año de la historia para el mercado de bonos, ¿no? No sabemos cuánta historia tiene el mercado de bonos, pero bueno, es el peor año de la historia. Conocemos un poco la historia, ¿no? Sabemos la salida, la pandemia ya generó un inicio de la inflación. La guerra en Ucrania, que obviamente tantas consecuencias ha tenido. Una ha tenido, que lo conocemos todos, sufrimos, es el incremento del precio de la electricidad que vemos arriba a la izquierda, ¿no? Sabemos también que estamos en parte por este precio de la electricidad, ante un espectacular repunte de la inflación. Inflación es del 9%, 10%, no únicamente causado por el tema de la energía, porque si medimos, por ejemplo, el IPC subyacente, que es el IPC sin alimentación y sin energía, también, como vemos en el gráfico, está al 4,5. 4,5 es un nivel muy incómodo para el Banco Central Europeo, que, como sabemos, se fija en aquel nivel del 2% como estabilidad de precios, ¿no? Por lo tanto, lo que ha hecho el BCE, lo hemos leído en prensa, se ha puesto las pilas. Después de muchos meses diciendo que la inflación era temporal, pues desde julio ha cambiado de idea. En julio subió los tipos, en septiembre subió los tipos, y pasado mañana volverá a subir los tipos de interés seguramente con 75 puntos básicos, subiendo los tipos de interés ya al nivel del 2%. El mercado, como vemos en el gráfico abajo a la izquierda, que indico por aquí, piensa que el BCE va a seguir subiendo. El mercado actualmente ya descuenta para finales del año que viene un tipo de interés del Banco Central Europeo superior al 3%. Y todo ello obviamente ha causado lo que decía la tormenta perfecta en el mercado de bonos, ¿no? Lo vemos aquí reflejado en el gráfico, la rentabilidad a 10 años de la deuda española, la deuda alemana y el tipo swap. Vemos un espectacular repunte desde casi tipos negativos que teníamos al inicio del año hasta niveles de 2,5, incluso 3,5 en función de la curva que estamos cogiendo. Un daño tremendo, digamos, para el mercado de bonos, pero eso sí, refleja un poco y nos lleva a la primera conclusión que actualmente estamos en un entorno de tipos de interés en general para la economía a tipos positivos, tipos muy positivos, ¿no? 2, 3, 4% ya. Tipos de interés que descuentan un Banco Central Europeo agresivo. El mercado ya sabe que el BCE va a seguir subiendo en los próximos meses. Esa por la parte de tipos de interés. Si pasamos al bloque de crédito, el bloque de renta fija cooperativa, es decir, el bloque de los bonos emitidos por empresas, no la deuda pública, sino las empresas, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el diferencial de crédito, el spread de crédito en inglés, que es el diferencial que los emisores cooperativos pagan por encima de la deuda pública o por encima de la curva swap. Aquí tenemos el ejemplo en el gráfico. Lo que pasa generalmente cuando hay crisis en los mercados financieros, cuando hay volatilidad, cuando hay incertidumbre, cuando hay menor apoyo del Banco Central Europeo o cuando hay riesgo de recesión, los diferenciales de crédito se amplían. Igual que pasa en la bolsa, ¿no? Cuando hay este tipo de noticias, las bolsas corrigen, en el mercado de renta fija cooperativa los diferenciales de crédito amplían. ¿Por qué? Porque los inversores buscan refugio, los inversores empiezan a preocuparse por la calidad crediticia de los emisores y básicamente exigen mayor rentabilidad, mayor tipo de interés para invertir en los bonos de Telefónica, BBV, lo que sea, los bonos cooperativos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que, explicado por la situación que tenemos, ¿no? Riesgo de recesión, un Banco Central Europeo agresivo, mucha volatilidad y incertidumbre en el mundo, vemos con efectivamente los diferenciales de crédito han explotado hasta niveles de máximo. Comparando con otras recesiones que tenemos en ese gráfico en 2012, en 2020, estamos prácticamente al mismo nivel. Podríamos decir, simplificando mucho, que el mercado de crédito, por el spread de crédito que tenemos, ya descuenta más o menos un elevado riesgo de recesión, ¿vale? Por lo tanto, estamos en esa situación. Si combinamos ambos factores, estamos en una situación oportunidad alternativa histórica, ¿no? Quizás la palabra histórica la tenemos que dejar para otros temas, pero digamos una situación única.
¿Por qué? Porque pocas veces en la historia los tipos de interés y los precios de crédito se mueven de forma paralela. Normalmente se mueven de forma opuesta, es lo que vemos en el gráfico arriba. Normalmente los tipos de interés se mueven en función de cómo funciona la economía, si hay inflación, etcétera, etcétera. Si, simplificando, si la economía funciona bien, hay un ligero punto de la inflación y los mercados financieros están en modo estable, hay baja volatilidad, los tipos de interés suben ligeramente. Lo vemos continuamente. ¿Qué pasa en este entorno? Los inversores tenemos ganas de invertir en crédito y en bolsa y por tanto los diferenciales de crédito se reducen. Son movimientos opuestos. Y lo vemos en este gráfico, ¿no? Por esta razón, si sumamos ambos factores, y lo hacemos abajo, si sumamos el tipo de interés base de la economía más el diferencial de crédito, tenemos una estimación de lo que nos podría ofrecer una inversión en renta fija cooperativa. Vemos que durante muchos años ha sido bastante estable, entre un 0% de tipo de interés y un 2,5% más o menos. ¿En qué situación estamos actualmente? Lo que he explicado, estamos ante una situación de tipos de interés al alza y diferenciales de crédito al alza. Tipos de interés al alza porque el BCE está muy agresivo por la inflación y spreads de crédito al alza por el riesgo de volatilidad, recesión, etcétera, etcétera. Esa situación pocas veces se ha dado en la historia. Por esa razón, comentábamos también aquí en Petit Comité que estamos en una oportunidad tan buena en el mercado de renta fija cooperativa, donde antes estábamos hablando de inversores investment grade, es decir, inversores con rating altos, con rentabilidades cerca del 0%, una inversión de, por ejemplo, 5 años. Actualmente estamos hablando de niveles de 1,5-2%. Y cuando hablamos de emisores ya high yield, con rating alto, algo más bajo, estamos hablando de niveles de inversión de 6, 7 o incluso 8%. Niveles que antes eran aproximadamente el 1,5 o el 2%. Por tanto, una espectacular oportunidad para considerar como mínimo esta inversión. Finalmente, y acabo, hemos mencionado los emisores high yield, porque esta oportunidad que estamos comentando, esta situación, esta alternativa que estamos comentando, vale para investment grade o para la renta cooperativa en general, pero especialmente para el mundo de high yield. Precisamente por ahí el castigo ha sido superior. Y nos lleva a ese mercado de high yield que muy mal traducido, pero muy mal traducido en castellano, es bonos basura. Seguro que lo conocen. Bonos basura huele, ¿no? Huele, con perdón, a empresas malas, empresas a punto de quebrar. Es cierto que un pequeño porcentaje del mundo de high yield son empresas que están a punto de quebrar, que pagan un tipo de interés del 80%. Es un porcentaje muy pequeño. Gran parte del mundo high yield simplemente son emisores con rating por debajo de investment grade, rating por debajo de BBB-, con un ligero incremento de la probabilidad de impago o liquidación. Empresas con un perfil financiero algo más apalancado que las empresas con ratings superiores, a cambio de pagar tipos de interés algo más altos. Aquí tenemos ejemplos y creo que todos estaremos de acuerdo que son inversores muy conocidos, todos estaremos de acuerdo que son empresas líderes en su sector, casi líderes mundiales europeos, no son empresas basura, ni mucho menos. Son empresas que o deciden tener un balance más apalancado, simplemente como política financiera, o lo tienen por el sector en el que trabajan, o puntualmente están pasando por un problema técnico. O son sectores muy cíclicos, como por ejemplo el sector industrial o automóvil. Son empresas muy buenas, son empresas líderes mundiales que por diferentes razones pues, tienen rating ligeramente por debajo del investment grade y pagan mejor rentabilidad, como hemos visto en el ejemplo antes. Con esto no queremos decir que no hay mayor riesgo en este mercado. Por supuesto hay, por algo pagan, ¿no? Pero lo que no queremos decir es que hay muchísimo riesgo. Gestionándolo bien, entendiéndolo bien y conociéndolo bien, y por eso obviamente están aquí nuestros compañeros, este mercado ofrece oportunidades en combinación con otras inversiones, ¿no? Es un mercado en la que debemos diversificar mucho, hay que invertir en un gran número de emisiones, no en pocos, porque el riesgo se concentra y como decíamos antes y después tanto Celia como Sebas nos explicaron en detalle, es un mercado que conocer bien. Hay que ser especialista, hay que entrar en detalle en las compañías, monitorizar las compañías día a día, cómo funciona su calidad crediticia, ante todo, digamos, ofrece esta buena alternativa de inversión que hemos comentado. Por tanto, de verdad, insisto, soy muy pesado con este tema, estamos muy conocidos de una excelente oportunidad de inversión en este mercado, de la forma que presentamos, pero es un mercado complejo, difícil, muy técnico, hay mucha incertidumbre y por esta razón mucha importancia, mucho ojo a lo que nos va a comentar Celia y Sebas a continuación de este vehículo de inversión. Por mi parte dejo la palabra a Celia. Muy buenas tardes a todos aquí en Barcelona y también desde sus casas.
Como muy bien nos ha resumido Bas, existe actualmente para los inversores una muy buena oportunidad en el mercado de renta fija y centrados en el mercado de crédito especialmente y en ese rango del high yield o de alta rentabilidad. Entonces supongo que muchos de ustedes estarán preguntando, pues, si existe una oportunidad, pues ¿cómo puedo aprovechar esa oportunidad, ¿no? ¿Cuál es el vehículo más óptimo o la mejor manera de aprovechar esta oportunidad? Pues a estas preguntas es a las que daremos respuesta a lo largo de esta tarde o intentaremos dar respuesta, ¿no? Como vemos que la oportunidad existe en bonos corporativos de alto rendimiento, la primera idea que podríamos tener es invertir directamente en uno de estos bonos, ¿no? Elegir una de estas compañías que nos gusten e invertir. Pero nos encontraríamos rápidamente con los primeros obstáculos, ¿no? El inversor minorista no tiene un acceso sencillo al mundo de los bonos corporativos y además es un activo que, como ha explicado Bas, no está exento de riesgos y no tendríamos la diversificación que necesitamos para este tipo de activos. Con esto llevamos a la respuesta, ¿no? Una primera respuesta a nuestras preguntas, y es que creemos que el formato fondo de inversión es el mejor vehículo para invertir en la renta fija corporativa de alto rendimiento. El fondo de inversión nos dará la diversificación que necesitamos y además invertiremos de la mano de un equipo que es especializado. Pero si invertimos en un fondo de renta fija, lo que nos ocurrirá es que tenemos que fijar un vencimiento, ¿no? una duración. Por ejemplo, pongamos que es una duración de 6. Y este fondo, a lo largo del tiempo, pues sus gestores activamente comprarán y venderán bonos para aprovechar todas las oportunidades del mercado, pero siempre tendrán esta duración en torno a 6. Hoy, mañana y dentro de un año. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a tener una sensibilidad muy elevada a los tipos de interés y a los diferenciales de crédito. En un entorno en el que, como también ha explicado Bas, estamos con los riesgos de inflación, los bancos centrales tomando medidas y mucha volatilidad dentro del mercado de renta fija. Existe oportunidad, pero también volatilidad. Y por eso lo que nosotros vemos es que necesitamos un fondo de renta fija corporativa, pero necesitamos buscar algún mecanismo que nos permita reducir esa sensibilidad que tenemos a los tipos de interés y a los diferenciales de crédito. ¿Cuál es ese mecanismo que encontramos? Pues el de crear un fondo que no sea un fondo de renta fija tradicional, sino un fondo a vencimiento, un fondo con un objetivo de rentabilidad a vencimiento. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiere decir exactamente? Pues quiere decir que este fondo, en origen, invertirá en una cartera de bonos, eligiendo un determinado plazo, y lo elegiremos viendo dónde están las oportunidades más atractivas del mercado en ese momento. Para nuestro caso, como veréis, ha sido el 2028. Entonces, invertirá en una cartera de bonos que nunca superará ese horizonte que hemos puesto en 2028 y los mantendrá en el tiempo. Que mantengan los bonos no quiere decir que no haya gestión, que no se gestione activamente este vehículo. Habrá una gestión para controlar los riesgos de las compañías, habrá una gestión para buscar oportunidades, pero nunca sobrepasando ese horizonte del 2028. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que con el efecto del paso del tiempo, la duración que tenían nuestras inversiones se vaya reduciendo. Al principio tendremos 6, pero transcurrido un año tendremos 5, transcurridos 2 años tendremos 4. Entonces ya tenemos ese vehículo, nuestra segunda respuesta, que nos permite reducir la sensibilidad a los tipos de interés y esta volatilidad que hay en los mercados y reducir esa sensibilidad a los diferenciales que tenemos. Por tanto, como hemos querido mostrar en este gráfico de abajo, ¿no? Nuestro fondo invertirá al principio en una cartera de bonos que con los tipos que invirtamos en los bonos en esos momentos tendremos un objetivo, ¿no? Un objetivo de rentabilidad, y gracias a la diversificación, al control del riesgo, al cobro de los cupones que vamos a ir recibiendo y a este efecto del paso del tiempo, si mantenemos nuestra inversión hasta el vencimiento que nos hemos marcado y no se produce a lo largo de este camino la quiebra de ninguna de las compañías, pues aspiraremos a conseguir ese objetivo que habíamos marcado al inicio. No será un camino con una línea constantemente ascendente, no estaremos exentos de volatilidad, habrá movimientos, estaremos ligados a las valoraciones de los mercados, pero sí que si no se reproduce ninguna quiebra de ninguna compañía, repito, pues este camino será un camino que nos llevará a nuestro objetivo. Entonces, tenemos aquí nuestra respuesta, ¿no? Y nosotros creemos que para aprovechar la oportunidad del mercado, una de las mejores oportunidades es un fondo de renta fija corporativa que tenga cierto componente a la parte de high yield, que además tenga un objetivo de rentabilidad y que sea a vencimiento.
Pero entonces, como hemos visto, para conseguir un fondo de este tipo, necesitamos cumplir con muchos requisitos, ¿no? Necesitamos un equipo que tenga capacidad y experiencia en el mundo de la renta fija, no solo en la renta fija, sino que sea especialista en gestión de crédito y en el alto rendimiento. Necesitamos también, muy importante, que no solo sepa gestionar fondos de renta fija, sino que sepa hacerlo de este tipo especial de fondos a vencimiento. Necesitamos también, como nosotros somos caja de ingenieros y tenemos un sesgo muy marcado a la sostenibilidad, pues necesitamos pedirle también que estas inversiones estén alineadas con los criterios socialmente responsables y necesitamos un estricto control de riesgo para gestionar estos activos de crédito, ¿no? Entonces, todas estas necesidades son las que nos llevan a hacer esta alianza con una gestora internacional que nos dé respuesta a todas estas necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí es donde entra Edmond de Rothschild en nuestra alianza y para lanzar nuestro producto. ¿Cómo hemos elegido a Edmond de Rothschild y por qué ellos son los elegidos y la gestora con la que hemos cerrado esta alianza? Pues evidentemente nosotros hemos mirado a todas las gestoras con las que trabajamos, las gestoras que tienen registrados sus fondos para la venta en España, que ahora mismo pues están como alrededor de 100, ¿no? Hemos visto ver de todo el espectro de gestoras con el que podemos trabajar. Vamos a ver cuáles cumplen todos estos requisitos que tenemos. Al final hemos llegado a fijarnos en 6 que cumplían las necesidades y de esas hemos hecho pues un análisis más exhaustivo para ver cuál cumplía mejor con nuestras necesidades, ¿no? ¿Y por qué el resultado es Edmond de Rothschild? Pues porque, como veis, si repasamos todos los puntos uno por uno, y empezando por el primero, ¿tiene Edmond de Rothschild una capacidad y recursos para gestionar renta fija? Pues la respuesta es que sí, sí lo tiene, ¿no? Tiene más de 40 años de experiencia en el mundo de la renta fija, tiene un equipo de más de 16 expertos dedicado a renta fija y 7,3 billones de activos bajo gestión actualmente. Además, y con el segundo punto, ¿es especialista en crédito y en alto rendimiento? ¿Qué es lo que necesitamos? Sí, también. Cuenta con 6 expertos que están dedicados exactamente al crédito y estos expertos tienen una media de 17 años de experiencia en el sector que han visto ya en muchos mercados, ¿no? Pasando al tercer punto, y uno de los más importantes, y en el que sin duda creo que Edmond de Rothschild es líder, ¿no? Es la experiencia en los fondos concretos de objetivo de rentabilidad de vencimiento. Edmond de Rothschild ha lanzado ya 10 fondos a lo largo de 15 años, fondos de distintos tipos y en distintos entornos de mercados, con lo cual pues tiene una experiencia más que probada y sin duda es un líder a nivel europeo y mundial. Si pasamos al cuarto punto y es la integración de los criterios ISR, pues también lo cumple. También tenemos una gestora que tiene el 80% de sus fondos clasificados con artículos 8 y 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos son los fondos que consiguen esta calificación, son los que promueven y contribuyen en inversiones socialmente responsables. Como quinto punto tenemos el control de riesgos, ¿no? Importante porque estamos con un activo que entraña riesgos y tenemos una gestora que tiene pues, unos distintos controles de riesgo en distintas etapas y que nos ayudarán mucho a controlar las dificultades que tiene invertir en la renta fija corporativa de alto rendimiento. Y hasta aquí son pues, los 5 puntos importantes que exigíamos para el tipo de producto que estábamos buscando. Pero también hemos pensado en cómo es Edmond de Rothschild como entidad, ¿no? Como gestora, y también le hemos pedido que pase unos filtros y que cumpla con un análisis o una auditoría como gestora. Y este último punto pues, también ha sido un resultado favorable y estamos alineados pues, en cuanto a filosofía, metodologías, cómo entendemos la sostenibilidad, o es pues, una gestora que nos traslada transparencia, consistencia y pues, los puntos que queríamos exigir también, ya no solo para este producto en concreto, sino como entidad. Y entonces, pues como resultado de todos estos puntos positivos con los que cuenta Edmond de Rothschild, es de donde nace pues, esta alianza que hemos hecho entre Caja de Ingenieros y Edmond de Rothschild para lanzar el fondo Caja de Ingenieros Horizon 2028, que está gestionado por Edmond de Rothschild y comercializado por Caja de Ingenieros.
y que ahora Sebastián nos explicará en detalle. Buenas tardes a todos. Se me oye bien, ¿no? Sí. Nada, bueno, muchísimas gracias a Caja de Ingenieros por la confianza, invitarme a este evento. Bas y Celia, que la verdad es que habéis presentado casi todo, pero bueno, voy a intentar decir unas cosas nuevas. Y lo siento porque después de haber escuchado Bas con su acento holandés durante 10 minutos, ahora tenéis que aguantar mi acento francés. Voy a intentar que sea lo mínimo posible, pero como soy del país vecino, pero de Montpellier, como Jaume el Conquistador, el famoso que nació ahí, espero que me perdonaréis, este pequeño problema de megafonía. El fondo, voy a entrar más en detalle de lo que somos como gestora internacional, nuestra historia y mi objetivo, la verdad, con esta presentación es convenceros de que es el momento adecuado, como comentaba Bas, y que somos la gestora adecuada para este momento, ¿no? Entrar en el mejor momento posible con la mejor gestora posible y de la mano del mejor partner posible, el mejor socio posible. Pues este es el fondo CDE Horizon 2028 que vamos a gestionar nosotros. Pero primero, y voy a dar un poco más de detalles sobre nuestra casa, creo que es también importante. Gestionamos 180.000 millones, casi 200.000 millones. Bueno, aquí pone francos suizos. No, bueno, sí, porque somos francos suizos, no francos suizos, pero francos suizos, con sede tanto en París como en Ginebra. Estaréis en buenas manos, 280.000 millones, y lo que comentaba Celia, he puesto ahí dos o tres datos, 80%, más del 80-85% de estos fondos alineados con los criterios de inversión socialmente responsable. Eso para nosotros es muy importante. Como gestora, que sepáis que en total son 700 personas, 350 personas que son profesionales de inversión. Podemos acertar, equivocarnos, pero estaréis en buenas manos, desde luego con gente 100% dedicada a cuidar de las inversiones, de nuestras inversiones y del dinero que los clientes han confiado en nosotros. Como gestora gestionamos 80.000 millones. Quiero deciros también que, y eso es muy importante para mí, lo que veis abajo, nuestra propia banca privada es un 20% del dinero que gestionamos. ¿Qué significa eso? Que el 80%, y yo diría que más ahora, el 80% de nuestros clientes, los activos que gestionamos, son clientes de fuera, clientes como Caja de Ingenieros, clientes externos, por lo cual eso dice mucho del servicio que tenemos que dar y los resultados que tenemos que dar para esta base de cliente, el 80%, que si no estaría en riesgo. Eso para mí es muy importante. Y voy a hablar solo un poco atrás, que sepáis que es un grupo que ha empezado a final del siglo XVIII, ¿vale? O sea que llevamos bastante años, la familia más bien que el grupo, pero la familia, bastante años como para poder pensar que podemos pasar unas crisis que hemos pasado a lo largo de la historia. Si estamos todavía aquí, yo creo que podemos superar también esta crisis que, por cierto, creo que estamos cerca de superar. Bueno, vamos al fondo. Yo creo que una palabra que es muy importante es convicción. Nosotros siempre hemos ya lanzado muchos fondos a vencimiento. Este es un fondo a vencimiento, como explicaba Celia, siempre cuando tenemos la convicción que es el momento adecuado para lanzarlo. Creo que lo ha explicado muy bien Bas. Es un momento muy bueno. Aquí hemos puesto una pequeña imagen y todos sabéis lo que está pasando en Ucrania, todos sabéis que estamos en un entorno de subida de tipos de interés, todos sabéis que hay inflación y va a haber más. Es un entorno complicado. Sé que el año es muy complicado, está siendo muy complicado, que muchos de vosotros sabéis en renta fija, seguramente estáis en negativo y perdiendo dinero, pero es verdad que es un entorno de mercado que creemos nosotros abre muchas oportunidades y eso creo que es el mensaje que queremos pasar. Un entorno como este significa muchas oportunidades. Lo has explicado, Celia, pero bueno, lo repito igual. ¿Qué es un fondo a vencimiento? Básicamente construyo una cartera de bonos. Este fondo estará abierto más o menos 6 semanas, ¿no? El 2 de noviembre al 14 de diciembre, eso lo veremos al final. Construyo una cartera de bonos, la llevo a vencimiento, pero gestionando riesgo en el camino. No puedo sentarme y el gestor no puede
ir a la oficina y dormir en su cartera y no hacer nada. Si vemos que hay un problema, que hay riesgo, obviamente vamos a gestionarlo y vamos a venderlo. Pero la idea es construir una cartera, llevarla a vencimiento, si no hay ningún percance o algo que ya no nos guste de algún bono. Por lo cual nosotros llamamos esto una estrategia buy and manage en inglés, que sería sí, comprar y gestionar si quieres. Pero la gestión aquí es más una gestión de riesgo, realmente. Este es el concepto, una cartera de bono que lleva a vencimientos. Como tener un solo bono, pero muy diversificado, por lo cual el resultado es que si hay un problema con un bono, bueno, me va a afectar, pero muy poco. Esa es la idea. La diversificación ahí nos ayuda ahí mucho. Porque el fondo, ahí yo creo que ya se ha dicho mucho. Hoy en día tenemos una prima de riesgo, unos spread, se dice en inglés, muy buenos y sobre todo, más que muy buenos, y eso creo que es un mensaje que hay que pasar también, que nos permite, o sea, estamos pagados realmente y de sobra, diría yo, por el riesgo que estamos tomando. Y eso no siempre pasa. Nosotros hemos empezado a lanzar fondos hacia vencimiento en 2008, en 2022, hemos lanzado 10, pero no todos los años. Hay años que hemos lanzado 2 o 3, pero hay años que no hemos lanzado ningún fondo porque no lo veíamos. Ahora lo vemos claramente. La prima de riesgo, la yield que me da la cartera, claramente me paga por el riesgo que estoy tomando. Creo que es el mensaje clave y claro que queremos transmitir. El objetivo del fondo es un mínimo de 3,5 neto para el cliente. Ahora mismo estamos por encima, bastante por encima, lo vamos a ver después. Pero bueno, que el objetivo es 3,5 neto, vamos a hacer todo para que sea superior. Y de hecho ahora mismo, si lanzáramos el fondo hoy, estaríamos más por el 4,5. Y el fondo, la buena noticia es que lo lanzamos después del puente. Todo el mundo tiene derecho al descanso y después del descanso lo lanzamos. No sé si ya. Bueno, porque ahora también repitiendo los mensajes, pero creo que son importantes y ya lo hemos visto. Básicamente el mercado se ha vuelto loco, está en precios, tenemos demasiado riesgo de default de los que realmente, de default o de impago de empresas de los que realmente vamos a tener. Y esto hay que aprovecharlo. Ahora me he dado cuenta que mi línea no es tan lineal como la tuya, Celia. Así vamos a explicar por qué. Pero es importante, porque creo que entendáis la diferencia de un fondo a vencimiento contra un fondo normal, porque seguramente tenéis fondos en vuestras que habéis invertido, en vuestras carteras, lo que sea. Y me voy a fijar en la línea roja, que es la más complicada. Pero bueno, da igual, lo vamos a intentar. Lo que quiero explicar con esta línea, ¿vale? Es que podemos empezar mal, el mercado puede ir en contra, podemos tener un valor liquidativo bajando de unos 5, 10, 15%, eso puede pasar, pero da igual para un fondo de vencimiento. Entonces, sí, como que da igual. Bueno, da igual, ¿por qué? Porque en fondo de vencimiento la inmensa mayoría de los clientes se quedan hasta el final. ¿Qué significa esto? Significa que en ningún momento nos vemos forzados a vender. El problema es cuando estamos ahí abajo de la línea roja y tenemos que vender, vamos a vender mal siempre y vamos a perder el potencial de yield, de rendimiento que teníamos. Nuestra experiencia, y repito, la tenemos de 14 años, es que los clientes se quedan más o menos hasta el final, algunos venderán, pero la gran mayoría se quedan hasta el final, por lo cual nunca nos vemos forzados en vender, por lo cual si compráis el fondo con las expectativas del 4,5, se van a cumplir. Esa es la gran diferencia en un fondo a vencimiento en el cual los clientes se quedan. En un fondo normal, abierto, que tiene sus virtudes, por supuesto, ahí esta ventaja no la tenemos. Eso creo que es muy importante. Y el segundo tema que quiero también comentar en esta diapositiva es el riesgo de duración. Yo creo que este año, bueno, muchos clientes han perdido dinero por la subida de tipos, riesgo de duración. Si los tipos suben, yo en rentabilidad en el año voy a perder. Pues aquí hablamos de un fondo de vencimiento, por lo cual después de 1 año, 2 años, ya prácticamente se ha eliminado este riesgo de duración. Los tipos pueden seguir subiendo, no sabemos. Nosotros pensamos que en 2023 se va a calmar, mainar, pero en todos casos vamos eliminando este riesgo también de duración muy rápidamente. Bueno, son solo ventajas, parece, ¿no? Por eso lo hemos lanzado.
Porque nosotros, la verdad es que sí, los he explicado mejor que yo. Parece que trabajas en el mismo Drochi, te agradezco. Pero sobre todo, eso deciros que tenemos casi 15 años de experiencia en esto, muchísimo más en mercados de renta fija, por supuesto. La gestora se montó en el 82, lo cual ya, bueno, es verdad que es el cumpleaños, es el aniversario de la gestora, 40 años, pero en fondos a vencimiento renta fija tenemos 15 años de experiencia. Y yo creo que eso es muy importante porque nunca jamás hemos tenido ningún percance así mayor. Hay momentos de estrés en el mercado, eso pasa, pero nunca hemos tenido ningún problema, por lo cual eso yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta y creo que ha sido una de las razones por las cuales Caja de Ingenieros ha decidido trabajar con nosotros y les agradecemos mucho la confianza. Bueno, vamos al fondo. Fondo del fondo. Es un fondo de vencimiento, lo veis. Esto en mayoría será, vamos a invertir en empresas bueno, es un fondo global, vamos a invertir en empresas de la OECD o del G20 en su mayoría, pues siempre tenemos una posibilidad de 10% que podríamos invertir en mercados emergentes, no necesariamente vamos a utilizarla, pero siempre hay que dejar un poco de flexibilidad por si encontramos oportunidad, pero quedaros con esto, mayoritariamente en países desarrollados, ¿vale? Vamos a invertir casi todo en euro, si vemos alguna oportunidad en dólar, siempre será divisa fuerte, por lo cual dólar lo cubrimos, por lo cual no hay ningún riesgo de divisa. Mercado desarrollado, básicamente, deuda corporativa en euro. Y luego, si veis en los límites por folleto que ponemos, Investment Grade, hemos ya definido Investment Grade y High Yield. Tenemos un máximo de 50% en High Yield. La cartera modelo hoy en día nos dice más o menos un 35-40% de High Yield, como ha comentado Bas. Bueno, yo no lo traduzco, bueno, basura, lo traduzco más de alto rendimiento, así no huele tanto, como decías. De alto rendimiento, como hemos visto, son empresas que en su mayoría son muy buenas empresas. En mercados emergentes es muy fácil, son high porque están donde están y ya está. Y muchas son estratégicas para el país, por lo cual os aseguro que ahí vemos cosas muy buenas. Pero en Europa, por ejemplo, tenemos empresas high de alto rendimiento. Pues eso, lo que ha comentado Bas, empresas que en algún momento pues, se endeudan un poco más para su crecimiento, que tienen un negocio un poco más cíclico, etc. etc. Pero no significa que son empresas malas para nada. Un poco más de probabilidad de que haya un impago, pues sí, por eso paga más y por eso creemos que hay oportunidad. Pero sobre todo nosotros nos vamos a concentrar además en el mejor rango posible de la deuda high yield. Eso es muy importante. En todos casos, el fondo va a tener un 60%, es un poco la idea de empresas investment grade, donde ahí sí que el riesgo de impago es absolutamente mínimo. Podemos equivocarnos, pero ahí ya, pues, darme la bronca si nos equivocamos en investment grade. Muy importante la diversificación, siempre. Si quiero tener una rentabilidad muy alta, no me sirve la diversificación, por supuesto. Si quiero ganar 40% con un bono, pues ahí voy a tener un solo bono, pero conlleva un riesgo que desde luego como gestora nosotros no queremos asumir. La diversificación es súper importante en un fondo de renta fija. Diversificación significa que mi riesgo está muy controlado, muy acotado. Y eso para nosotros es muy importante. Ese tipo de fondos obviamente es un punto clave. Os decía, el fondo ahora mismo daría un 4,5, la cartera todavía no la hemos invertido, lógicamente. Lanzamos el fondo el 2 de noviembre, pero ahora mismo estaríamos por los 4,5 neto para vosotros, para los inversores. Creemos que es un nivel muy bueno de por sí, un nivel absoluto, y como ha comentado Bas, el nivel histórico es claramente un nivel muy elevado, muy alto, que creemos que hay que aprovechar. Es una oportunidad, desde luego. El nivel de riesgo se clasifica como de 3/7, o sea que es apto para muchas carteras. Y artículo 8, lo que comentaba Celia, nosotros, bueno, cuidamos mucho de la inversión sostenible, desde luego, y no podía ser otra cosa que artículo 8, este fondo significa el artículo 8 que cumplimos con todos los criterios de inversión socialmente responsable, como tiene que ser y como hemos hablado con vosotros. Por lo cual, este es un resumen del fondo.
Aquí lo veis un poco más gráfico, ¿vale? La valoración media, triple B+, pero ahí dar una pincelada de esto. Eso significa que tenemos una valoración crediticia, una nota que es investment grade. O sea, el fondo tiene una nota que es investment grade. El promedio de los bonos de la cartera tendrá un rating, una nota investment grade. Eso es muy importante. Significa que tenemos un riesgo, repito, muy controlado. En cash tenemos ahora mismo 0 porque no lo hemos invertido, pero la idea de estas carteras es tener el mínimo posible de cash, porque en realidad, una vez que hayamos comprado ya los bonos, la idea es no comprar más. Y si puede ser no vender, aunque bueno, puede pasar, pero por lo cual no vamos a necesitar mucho cash. Y eso también optimiza, de alguna manera, maximiza el rendimiento del fondo, porque si tengo 5% o 10% porque sé que los clientes van a salir, además tengo que vender mal, además tengo cash en la cartera que no me da ningún rendimiento, aunque hoy en día ya un poco más, pero bueno, pero muy poco. Otra ventaja de los fondos a vencimiento. Bueno, como suelo deciros que hoy en día tenemos 119 emisores en la cartera, o sea, es mucho, decimos 100, pero incluso hemos mejorado la diversificación de la cartera, es decir, hemos mejorado la calidad en riesgo, el perfil de riesgo de la cartera. Si se puede, siempre vamos a intentar hacerlo. Eso es un poco el desglose, ¿vale?, de la cartera en cuanto a calificación crediticia. Como veis, tenemos triple B, que es investment grade, y luego os decía, nos vamos a concentrar más en el ramo, en el mejor ramo en cuanto a riesgo de high yield. High yield empieza con W, ¿vale?, W+, W-, W, y estamos nosotros concentrados en este ramo donde hay muchas oportunidades y luego hay alguna oportunidad en single B que tenemos al final, 11% de la cartera modelo. Bueno, es un poco más arriesgado, tampoco mucho más, pero un poco más arriesgado, por lo cual tenemos una parte muy pequeña de la cartera, un 10% en total. Eso es muy importante. Y luego por vencimiento, ¿vale?, como veis, no todo puede ser a 2028. 2028 es una protección realmente. No vamos a tener ningún bono más allá del 31 de diciembre de 2028, por lo cual no habrá ningún problema al final. Se acaba el fondo, ya no tenemos bonos en la cartera. Eso es muy importante. Obviamente, pues hay bonos que van a vencer antes porque no se puede tener todo a 2028, pero muy pocos antes de 2027. Y luego en 2027 pues será final de año, por lo cual ahí lo vamos a gestionar lo mejor posible. Muy diversificado en sectores, muy diversificado en países. Os puede sorprender, aquí quiero insistir un poquito, que tengamos como primera posición Estados Unidos. La segunda seguro que no os sorprende, con mi acento y con la gestora en París. Luego los gestores dirán que por qué son los mejores y tal. No, eso es porque los conocen mejor y ya está. Hay buenas empresas en Francia, sí, pero bueno, es porque somos franceses, ya sabéis cómo somos. Pero la primera posición es Estados Unidos. ¿Por qué? Ya he dicho que no vamos a invertir en bonos en dólar, sí, pero justo hay muchas empresas americanas que tienen más del 50% de su negocio en Europa, por lo cual emiten en euro. Alguna puede emitir en dólar, lo cubrimos, pero hay muchas empresas americanas que emiten en euro. Nos interesa, nos permite diversificar, nos permite sacar provecho de las oportunidades que vemos en el mercado. Esa es la que más me gusta. Yo creo que es la última, casi del fondo. Y luego voy rápido. Pero al final, en este fondo, el riesgo realmente es un riesgo de crédito. ¿Lo habéis entendido? Es si tengo demasiado bonos en impago, en default, en la cartera, obviamente voy a tener un problema. Pero es el único riesgo realmente que tengo en ese tipo de fondo. Pues tengo una buena noticia. Es que podemos aguantar en la cartera hasta un 8% de impago, de tasa de impago, no el primer año, no el segundo año, todos los años. ¿Por qué? Porque cuando una empresa está en situación de impago, pues luego hay negociaciones, en general el precio no baja del todo, hay una recuperación del 30-40% de su precio, luego tengo el resto de la cartera que me paga cupones, hay una apreciación de capital de la mayoría de los bonos que están por debajo de 100. Finalmente, aunque tenga 8% cada año, al final del año tendré 100% otra vez. Esa es una buena noticia. 8%. Tendríamos que ser muy malos. Puede ser, ¿eh? Pero bueno. Tendríamos que ser muy, muy malos para llegar a este nivel.
Que tengamos uno, no sé, ya veremos, pero 8% cada año. Tendré que, de hecho, cambiar de trabajo, buscarme otra cosa, pero 8%. Yo creo que es una cifra muy importante. Esto del fondo, eso ya se ha comentado, voy rápido porque además ya nos acercamos al final. Hemos puesto fotos para que veáis que no son robots, ¿vale? Son gente de verdad, con cara muy francesa la mayoría, pero hay un galés, por lo cual, no todos, pero la mayoría están basados en París, con muchísima experiencia. Al final, la experiencia tiene algo malo, que tenemos más canas, pero algo bueno que sabemos gestionar mejor, sobre todo el riesgo. El proceso, no os voy no voy a entrar en detalles, yo creo que no sirve para nada, pero ya veis con esta diapositiva que es una de 20, que el proceso es muy detallado, muy aburrido, lo podemos comentar luego si queréis, pero ahí evidentemente tenemos un proceso de inversión muy sólido y de riesgo. Ha comentado Celia, de hecho, esta diapositiva se repite. Más importante, controlar el riesgo. Y ahí tenemos un control de riesgo, ya que casi demasiado estricto, pero bueno, al menos eso nos ha permitido tener el histórico que tenemos. Ahí pasó, bueno, ya os comentaba que ya sabéis cómo son los franceses, siempre piensan que son los mejores, pero aún así tenemos proveedores de fuera. No hacemos todo nosotros, y eso yo creo que es un tema importante, que tanto en el análisis de crédito como en el análisis de sostenibilidad nos nutrimos también de datos que vienen de fuera. No hay que pensar que siempre somos los mejores y podemos ver nosotros todo. Bueno, nos apoyamos también en recursos de fuera que son súper importantes a la hora de contrastar lo que pensamos nosotros y el análisis que hemos hecho. Eso es muy importante y ahí yo creo que es una ventaja que tenemos también que es muy importante, que no todos tienen. Y en inversión sostenible, solo deciros que de verdad nosotros lo llevamos haciendo desde mucho tiempo. Tenemos muchos fondos con sello oficial, que eso es una due diligence o un análisis tremendo. Obviamente estamos alineados con la línea, la hoja de ruta de 2 grados de París, por supuesto. Tenemos también muchas inversiones de impacto. Es un tema que de verdad para nosotros es importante para todo el mundo ahora mismo. Evidentemente todos van a decir que es su ADN, pero en nuestro caso lo es realmente. Cuando salió la nueva regulación, como veis esta cifra abajo, vanguardista, el 84% de nuestros activos, cuando salió la nueva regulación, ya eran artículo 8 o 9. Éramos de los top 3 en Europa. Eso yo creo que dice mucho. Ahora muchos se han adaptado, pero eso dice mucho de lo importante que es para nosotros la inversión socialmente responsable o sostenible. Y de hecho ahí también tenemos muchos criterios, no, creo que son también bastante, o sea, muy detallados, podemos comentar si queréis luego con tranquilidad, pero bueno, yo creo que son muchos criterios que tomamos en cuenta. Y también eso, insistir en que para nosotros cuando gestionamos un fondo, la inversión socialmente, bueno, la inversión sostenible, los criterios ASG están integrados desde el inicio de la gestión. No es algo que va en paralelo, no, es algo que integramos desde el inicio en la gestión. Eso es como tiene que ser, pero créanme que hay muchos que no lo hacen así, que lo hacen aparte. Nosotros en la gestión, los criterios ASG están 100% integrados. Y más o menos por mí, esa es la primera conclusión. Tenemos otra que comentaremos después. Siempre tiene que haber una sorpresa, que no sería... Perfecto. Entonces, no sé si quieres tú comentar. Sí, pasaremos al turno de preguntas porque ya nos han llegado algunas por el chat, alguna que nos han enviado y por supuesto invito a cualquiera de los asistentes a que lancen alguna de sus preguntas. Si podéis pasar el micro por aquí delante, por favor. Romo Morancho, muchas gracias por la presentación que han hecho. La pregunta es para el señor Sebastián Senegas. ¿Qué pasaría si China invade Taiwán pasado mañana? Si va 18% lo podrían tener. Cuando para todas las 50% de las fábricas de Occidente se pararían. Bueno, sería un problema, obviamente. Es un riesgo que está volando. Sí,
muy bajo, ¿eh? No, es un riesgo que existe, por supuesto, pero es un riesgo que desde luego nosotros contemplamos a la hora de comprar bonos. La exposición que tienen o no a China, a Taiwán, es un riesgo que contemplamos a la hora de comprar bonos y de ver si la rentabilidad nos parece que es suficiente de cara a este tipo de riesgo, que no podemos dar una probabilidad del 100%, porque no lo es, pero es una probabilidad que existe. Desde luego, hemos visto con la pequeña fiesta del Partido Comunista Chino este fin de semana, que desde luego es un riesgo que sigue existiendo, porque no han renunciado a que Taiwán sea China, pero también es un riesgo que podemos matizar de alguna manera con lo que está pasando en Ucrania, que no todo es fácil. Y bueno, China antes de lanzarse en esto, pues lo tendrá que pensar muy bien, porque China también es al final, y por eso yo creo que no se ha lanzado todavía, es una economía que depende mucho de las economías europeas, muchísimo más que Rusia, muchísimo más, que no cabe ni la menor duda, por lo cual las sanciones nos harían daño a nosotros, por supuesto también, y a muchas empresas, pero les haría un daño también a China tremendo. ¿Existe este riesgo? Pues sí, no sé si Ivas, tú quieres... Es que precisamente el hecho que nos tenemos que preguntar, o tenemos que hacer esta pregunta, que existe este riesgo y otros, es porque es un entorno tan bueno para este tipo de inversiones a vencimiento. No, porque este sería un desastre, este escenario sería un desastre. Pero al final, para este tipo de inversiones en renta fija cooperativa a vencimiento, la pregunta es hasta qué punto nos impacta en la tasa de quiebra, tasa de default de cada uno de los emisores. Sí, sí. A ver, hay que pensar una cosa, que si eso no, eso sí que estoy convencido, estamos convencidos de que no va a pasar en 1 o 2 años. Se han puesto un objetivo a más largo plazo. Si pasa en 2026, los bonos que tenemos en cartera tendrán 1 año de vencimiento. Los bonos a 1 año, con la calidad crediticia que tenemos, eso sí que aseguro que no van a quebrar, ninguno. Si pasara hoy, bueno, mala suerte, pero todavía está contemplado, evidentemente, en la yield, ¿no?, de la cartera, este riesgo. Está claramente en precio, puede estar más o menos, pero de verdad no creemos que vaya a pasar en 1 año o 2 años. ¿Que puede pasar en 2026? Pues sí, yo no tengo ni idea, pero si pasa en 2026, repito, con fondos de vencimiento ya tendremos bonos con 1 año, 1 año y medio de vencimiento como máximo. Estos son bonos que no quiebran. Nada. Todo lo que piensa el... Ojalá que no pase, exacto. Ojalá. Otra nueva pregunta para Sebastián también. Si comentáis que la cartera está compuesta por una parte de bonos investment grade, por otra parte por los high yields. Son 2 preguntas que nos hacen. ¿Qué diferencial de rentabilidad esperáis que aporten al fondo estos últimos sobre los primeros? Los high yields sobre los bonos investment grade. Y respecto sobre estos últimos, si tenéis ya algún vehículo en vigor que incorpore títulos que van a ser adquiridos por el nuevo fondo Horizon 2028. Vale, voy a contestar la primera. Sí, tenemos, obviamente, al final nosotros gestionamos muchos activos, gestionamos ahora mismo un fondo, bueno, varios fondos que todavía existen y que van a seguir existiendo a vencimiento, por lo cual sí, hay bonos que si nos gustan para una cartera nos va a gustar para otras. De hecho, diría que bastante bonos ya los tenemos en otras carteras, por lo cual ahí creo que también es muy positivo, que no nos vamos a inventar nada. Aquí vamos a invertir donde lo que nos gusta y lo que conocemos mejor. Y eso también es muy importante. O sea que... Y ahí, ahí está en parte una de las razones por la que os seleccionamos, ¿no? Por el tamaño y la expertise y la experiencia que tenéis en esos emisores. Ya conocéis los emisores, sí, totalmente, es positivo. Entonces eso ya, desde luego, vamos a compartir esta cartera, en parte de esta cartera, con otros fondos que ya tenemos y bastante otros. Yo creo que es un aspecto muy positivo y que disminuye el riesgo. En cuanto al plus de rentabilidad del high yield sobre investment grade, diría que depende también. O sea, aquí, como habéis visto, en investment grade estamos en triple B y en high yield más que todo en doble B, por lo cual hay una diferencia de nota que no es tan grande. Hay un plus de rentabilidad, por supuesto, si no estaríamos todos en AAA y ya vamos a tomar un vino tranquilamente sin más. Pero hay un plus de rentabilidad
que puede ser de 2-3%, depende, puede llegar a más, puede llegar a menos, pero hay un plus de rentabilidad, sí, que no es, en algunas ocasiones incluso ni tanto. Estábamos haciendo un cálculo, de hecho, para la cartera, si subir la parte de high yield a 50, ¿qué resultado nos da? Si la bajamos a 30, depende qué bonos realmente, en qué bonos vamos a invertir, por lo cual hay un plus, claramente, si no, no lo haríamos, pero puede depender también de la situación de cada bono. Perfecto. Otra que nos ha llegado pregunta por el chat. Un segundito. Pregunta para Celia. Dice, el problema que se nos plantea a las personas que podrían pensar en aprovecharse de esta oportunidad que se nos ha expuesto y que hasta ahora hemos intentado poner nuestros ahorros en renta fija y renta variable bien diversificada, es que invertir en nuevos productos deberíamos de consolidar algo que en inversiones que hemos hecho recientemente hemos perdido. Se nos está explicando que estamos en el peor momento para hacerlo. El socio se pregunta en cuestión si es más prudente no esperar a que mejore la valoración que tenemos o es prudente salir de carteras de este tipo y entrar en productos como el que nos habéis comentado. Claro. Como el momento es bueno para invertir en renta fija, también lo es para esos vehículos que han perdido, que han acumulado unas pérdidas y que a partir de ahora tenemos expectativas de que recuperen. Entonces, no es la mejor alternativa salir de un vehículo que está en pérdidas, que también tiene expectativas de recuperarse, para entrar en este. O salir en la totalidad. Puedes salir de una parte si va a ser solo una parte porque vas a diversificar. Pero sí que es verdad que no vemos tampoco que sea un momento para como capitalizar esas pérdidas que hemos asumido a lo largo del año, ¿no? Y no tener esa expectativa de revalorización que sí que se nos va a presentar. Entonces, claro, cada uno pues, tiene que diversificar su cartera de la mejor manera posible y es atractivo diversificar una parte a través de este fondo, pero es verdad que también creemos en la recuperación de los fondos de renta fija. Y para añadir un punto, Elia, lo bueno de estos fondos a vencimiento, el nuestro y los demás, pero lo bueno es que tenemos mucho más seguridad, no una garantía, porque eso no existe, pero mucha más seguridad del rendimiento que me voy a llevar al final. En un fondo abierto puede funcionar muy bien o no, o sea, mejor o peor, pero no tenemos esta seguridad que aquí tenemos. Entro con un 4,5, con un 4, con un 4,60, con pues una rentabilidad que lo más probable es que me lleve al final. Y eso creo que es un punto también, en un momento en que he perdido bastante dinero, pues al menos esta parte sé que con total seguridad, sin garantía, me voy a llevar. Diversificar una parte que vaya a un objetivo que se dé de antemano y que probablemente se consiga. Bien, nos da tiempo todavía a hacer un par de preguntas más. Pregunta uno de nuestros socios, ¿será un fondo pignorable? ¿Se puede tomar como garantía como préstamo? Esto ya lo contesto yo mismo. Efectivamente, como cualquier fondo que comercializa Caja de Ingenieros, es un fondo pignorable y se puede tomar como garantía un préstamo. No hay ningún problema en ese sentido. Otra pregunta, esta para Baz. ¿Por qué la banca no paga intereses en cuentas corrientes, planes de pensiones, término u otro tipo de productos? Aproximadamente, el socio lo cuantifica en un 2,5. Es decir, como así anunció el Fondo Monetario Internacional. Nos están empezando a pagar. Yo creo que diferentes razones. Por un lado, a lo mejor los bancos, bueno, al menos la banca en general y el mundo de renta fija, ¿no? Mundo de tipo de interés, pensiones, PPAs, fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Inversores institucionales se están simplificando, recuperando un poco de ¿no? del susto del Banco Central Europeo con una política tan agresiva. En el momento en el que no necesitan liquidez, porque todavía existe muchísimo exceso de liquidez en el sistema financiero. Es uno de los temas que el Banco Central Europeo es muy técnico, que el jueves en la reunión tratará, porque está en una situación de contradicción en la que quiere aplicar una política restrictiva subiendo tipos para luchar contra la inflación, pero a la vez tiene todavía, fruto de tantas medidas extraordinarias, la pandemia y antes, un exceso de liquidez enorme, históricamente en máximo.
y la situación es contradictoria. Esto afecta a todo el sistema financiero, los bancos, aseguradoras, gestores de pensiones, etcétera, etcétera. Que la liquidez es muy importante, no requiero mayor liquidez, no necesito pagar por captar mayor liquidez, por tanto no pagamos, ¿no? Eso es uno. Y el segundo factor es por la parte de carteras, tipo pensiones, que pregunta el socio en su pregunta, tienen una cartera actual comprada desde hace muchos años a tipos de interés muy bajos. El proceso de incremento, traslado de incremento de los tipos de interés del BCE al mercado es lento porque las carteras actuales son las que son. Llevamos 10, 8, 9, 10 años con la deuda española, 10 años por debajo del 1,5 o 2% o incluso mucho más bajo. Y eso obviamente está en las carteras y requiere cierto tiempo para ir actualizando los niveles. Son un poco esos dos. Paulatinamente los tipos de interés irán subiendo, pero requiere su tiempo. Perfecto. Para ir finalizando, Espera, que hay un señor que hay detrás que tiene todavía el micro. Hola, buenas tardes. ¿El rendimiento cuándo se obtiene o se paga, mejor dicho, al final o anualmente habrá rendimientos? Gracias por la pregunta porque se me ha olvidado comentar. Es al final. Tenemos una clase que es de acumulación. O sea, se paga al final. También es teórico porque, bueno, si uno sale del fondo, y ahora lo voy a comentar, también cristaliza de alguna manera sus ganancias. O sea que diría yo que si esperamos al final, solo se paga al final, pero si salimos, bueno, la salida será al valor liquidativo del fondo. Por lo cual, es un valor liquidativo diario, el fondo. O sea, está abierto a comercialización durante 6 semanas, del 2 de noviembre al 14 de diciembre. Liquidez diaria, pero hay una comisión de salida para proteger los que se quedan en el fondo. Eso es lógico, se hace casi siempre, salvo en ventanas de liquidez, que serán 2 veces al año, donde puedo salir al fondo sin esta comisión de salida. Eso es para proteger a los que se quieren quedar en el fondo y eso es muy, muy, muy normal. Se hacen siempre en este tipo de fondos. Sí. Estas fechas significa que en estas fechas no vamos a cobrar el fondo, porque es el fondo siempre, no va a cobrar la comisión de salida. Son ventanas de liquidez, si quieren. Luego se lo 2 explico. veces al año. 2 veces al año para salir sin pagar comisión. Si usted quiere. No están obligados. No es que se pague un cupón ni nada. No. 2 veces al año se abre y se dice, dale. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Si no, continuaremos afuera, que habrá la posibilidad de hablar con cualquiera de los ponentes personalmente. Una preguntita más. Yo quería preguntar cómo pensando que la inflación es más bien una inflación de oferta y no de demanda. O sea, ¿cómo puede el BCE parar una inflación que la demanda no está creciendo? Porque el consumidor, por mucho que refleja el consumidor, no puede evitar estudiar. ¿Cómo estudia? Sí, la pregunta es buena, el análisis es exactamente esto. La inflación en Europa es de oferta, sí, la mitad, porque si quitamos el efecto energía, alimentación en unos primeros gráficos, sin ese efecto ya la inflación es un 4,5, que ahora parece una risa, pero es 2 veces el objetivo del BCE. Aquí lo que hemos comentado previamente, el BCE se ha relajado durante muchos meses, como muchos, no, ha hablado de temporalidad, la inflación es de oferta, como usted dice, y de repente se da cuenta que la inflación se está empezando a generar de verdad. O sea, hay una parte de la inflación que empieza a ser inflación de demanda, con el riesgo de efectos de segunda ronda, como dice, ¿no? El efecto de trasladar la inflación a los salarios, efecto que la gente ya no cree en el BCE, que pierde credibilidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que ahora mismo está atacando de alguna forma, con estoy de acuerdo con usted, una política, en nuestra opinión, exageradamente agresiva, donde en mayo dijo que iba a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, 3 meses después tenemos más 125 y el jueves 75 más, es un shock brutal, que va a hacer seguramente un excesivo daño a la demanda, porque es lo único que puede hacer el BCE, destruir demanda o frenar la demanda
para compensar el efecto de la oferta, porque efectivamente, como se dice, la parte oferta el BCE no lo puede tocar. Tiene que reducir la parte de demanda para evitar los efectos de segunda ronda a medio o largo plazo. Un poco el debate. Esto lo podríamos hablar luego. Esto luego, si con un quieres, vino, sí. hablamos con tranquilidad. Otra compatriota, lo siento, pero Es lo que hay. y en Estados Unidos, ahí sí, lo tienen mucho más fácil porque es más por, bueno, hay también de oferta y demanda, pero de oferta menos, porque los precios energéticos en Estados Unidos están todavía muy bajos y hay mucha tensión en el mercado laboral, ¿vale? Ahí donde, de hecho, están esperando todos, suena feo, pero están esperando todos que haya más desempleo en Estados Unidos para ver que se enfría un poco la economía y que está surtiendo efectos la política de tipos del banco de la Fed. O sea que en Estados Unidos, como siempre, lo han hecho mejor antes y van a salir antes. Eso también es verdad. Perfecto. Pues solo para acabar el acto, agradecer a todos ustedes su presencia, especialmente los que nos están viendo por streaming, a los ponentes de las presentaciones, aunque luego lo explicarás un tema, y al Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Cataluña, pues la posibilidad de organizar este evento en sus instalaciones, fantásticos y agradecidos, por supuesto. Y nada más, Sebastián, creo que tenías un tema para comentar a los socios asistentes.